RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Llegó el verano y con él programas especiales del Espacio en Blanco. Bienvenidos. Este primero lo realizamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio, como siempre con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Jesús Carreras, Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos, como siempre, en la realización y coordinación. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer, incluso en verano, estar juntos compartiendo estas aventuras de radio en Radio Nacional de España. Tenemos formas de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RNE. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que controlan como siempre Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Baena, atentos a todos vuestros mensajes y aquello que queráis decirnos. El primer tema que nos espera tiene que ver con esos elementos que a lo largo de la historia han tenido un papel fundamental. Nuestro próximo invitado nos va a hablar de ellas, lo titulamos Reliquias. Tras esa introducción os lo ofrecemos. ¿Qué poderes y secretos ocultan las reliquias en la Europa medieval? ¿Cómo moldearon estos objetos sagrados la creación de Occidente? En una época en la que la fe y el poder se entrelazaban de manera inseparable, hoy, junto a nuestro nuevo invitado, queremos explorar el papel de los restos de santos y mártires, como los huesos de Santiago en Hispania, el sudario de Turín y la copa sagrada de José de Arimatea en Inglaterra. Estos símbolos no solo otorgaban prestigio, sino también legitimidad y autoridad a quienes los poseían. Prepárate para conocer algo más que reliquias y tesoros sagrados. Hay un tema que desde siempre nos ha interesado mucho, es el de los tesoros sagrados y de las reliquias. Y hemos encontrado a la persona perfecta para que nos hable de todo ello. Nos vamos hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela, para hablar con José Carlos Bermejo Barrera. Buenas noches, José Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer que estés en el Espacio en Blanco, aunque no me dices que no lo conocías, espero que a partir de ahora lo conozcas, ¿vale? Vale, efectivamente. Catedrático emérito de la Universidad de Santiago, has trabajado en los campos de historia, religiones antiguas, filosofía de la historia, y has escrito, creo que más de 30 libros
Sí. La aurora de los enanos, la fábrica de la ignorancia, introducción a la historia teórica, el gran virus, ensayo para una pandemia, cantidad de ellos. Y tu último trabajo se llama Reliquios, tesoros sagrados que forjaron el destino de Europa. ¿Por qué este tema, José Carlos? Bueno, este tema es un tema muy, muy interesante, aunque hoy en día parece que no, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros vemos en la radio el conflicto que hay siempre entre los judíos y los musulmanes, entre los palestinos, por ejemplo, en Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Está el muro del templo que se atribuye a Salomón, que es una reliquia, y en la explanada del templo de Salomón hay una mezquita y una cúpula, que se llama la cúpula de la roca, uh-huh, que es una reliquia porque desde ese sitio Mahoma se supone que subió al cielo en un caballo blanco conducido por el arcángel de San Gabriel, por el arcángel Gabriel, ¿no? Uh-huh. Entonces, un conflicto tan violento y que está todos los días, digamos, en las noticias, es un conflicto entre dos reliquias, la reliquia de los judíos y la reliquia de los musulmanes. Las dos están en el mismo lugar. Y los dos reivindican lo mismo. Los judíos dicen que Jerusalén es una ciudad judía y los musulmanes dicen que Jerusalén es una ciudad musulmana. Entonces las reliquias siguen igual de vivas que antes, ¿no? Evidentemente en el mundo musulmán, en Irán son muy importantes las reliquias y por supuesto en el cristianismo, ¿no? Los funerales del Papa que se hacen en una basílica en donde estaría la tumba de San Pedro. Es la única tumba de un apóstol que la arqueología, digamos, refrenda. Entonces estamos otra vez con una reliquia, ¿no? La importancia de las reliquias. Ya veréis qué tema más interesante esta noche en el Espacio en Blanco. ¿Habría alguna forma de definir las reliquias, José Carlos? Sí, bueno, una reliquia es un objeto real. La reliquia siempre es real, porque tiene que ser un objeto físico, ¿no? Ya sea un cuerpo, un trozo de un cuerpo, una túnica, la túnica de Mahoma, la sábana santa. No se puede discutir que la reliquia existe. Lo que se puede discutir es si es auténtica o no. Y si lo que se puede discutir es su interpretación, ¿no? Uh-huh. Una reliquia es un objeto que esconde algo que es anterior a ella, que es originario, sobre la que hay una historia. No hay reliquia sin historia, ¿no? Vale. Entonces, primero aparece una historia y luego aparece la reliquia. ¿Cómo y dónde surgen? ¿Son muy antiguas o solamente pertenecen a Edad Media, Iglesia? No, las reliquias existen en prácticamente todas las religiones, en muchas religiones del mundo, en todas no, pero en la mayoría sí. En Grecia hay reliquias, ¿no? Hay reliquias de los héroes, por ejemplo, los griegos cogían los huesos, por ejemplo, de la geología, ¿no? Digamos, de los dinosaurios, entendían que como eran muy grandes eran los huesos de los héroes. En Roma hay reliquias, en el Islam hay reliquias, en Irán hay reliquias asociadas a peregrinaciones, en la India también, ¿no? Son un fenómeno general, ¿no? Una reliquia es un objeto que nos pone en contacto con algo sagrado, con algo que está más allá del mundo. Esa sería la definición. Y esa es la necesidad que tenemos de comunicarnos con ello, y por eso existen. Claro, es decir, una reliquia... La reliquia no tiene sentido si no existe una fe, ¿no? No podemos discutir, da igual que una reliquia, nos pongamos a discutir si es verdadera o falsa. Por ejemplo, si es una reliquia de la Virgen María, si no creemos en la Virgen María. Entonces, no hay reliquia sin leyenda y no hay reliquia sin fe. Primero viene la teología o la mitología, en el caso de los griegos, y luego viene el objeto, ¿no? Entonces, la reliquia es una manera de tocar, de confirmar algo que pertenece a un mundo anterior o a un mundo que está más allá de este mundo, ¿no? Uh-huh. Y la reliquia tiene otra característica, siempre tiene que estar unida a un lugar. O sea, la supuesta reliquia de Santiago está en Santiago, la de San Pedro está en Roma, el lugar en donde Mahoma subió al cielo está en Jerusalén. La reliquia está unida a un lugar, ese lugar es sagrado y normalmente ahí se peregrina, ¿no? En la mayor parte de los casos. Perfecto, estoy tomando notas como si estuviera en clase contigo, ¿vale? Vale. En tu libro hablas también de piedras legendarias. ¿Qué tienen que ver las piedras legendarias con las reliquias? Bueno, una piedra legendaria es una piedra evidentemente física que está unida a una historia, ¿no? Por ejemplo, en el libro aparece una que es muy curiosa, ¿no? Y que es muy interesante, ¿no? En la abadía de Westminster está el único mueble medieval auténtico que existe en Europa, que es el trono en donde se coronan los reyes de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Y debajo de ese trono hay una piedra que se llama la piedra de Scone. Scone es un lugar de Escocia en donde había una roca en donde se coronaban los reyes de Escocia, ¿no?
Entonces, cuando los ingleses conquistaron, en la primera conquista de Escocia en la Edad Media, se llevaron la piedra de Scone, porque es la piedra importante, la cortaron y se la llevaron a la abadía de Westminster, sentándose el rey inglés encima de ella, digamos como una manera de expresar el dominio, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, hay una profecía en Escocia que dice que la independencia de Escocia depende de la piedra de Scone, de quien tenga la piedra de Scone. Y hay una anécdota muy, muy curiosa. En los años 60, el rector de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, le sugirió a unos estudiantes que se fueran a la abadía de Westminster y robaran la piedra de Scone. Y la robaron. La robaron, sí, se la llevaron de vuelta a Escocia. Entonces se hizo una copia para que quedara una en la abadía de Westminster y otra en Escocia, ¿no? Aparece la foto en el libro, aparece la foto del trono y aparece la foto de la piedra con unas cadenas, ¿no? Hay un original y una copia. Lo que no está claro es si son los ingleses los que tienen el original o son los escoceses. O sea, cuando un rector manda a robar piedras a sus estudiantes, es que las piedras tienen su interés. ¿Tú no habrás mandado a alguno de tus alumnos a robar reliquias por ahí? Pregunto. No, no, porque hoy en día las reliquias siguen existiendo, digamos, en otro sentido. Es decir, por ejemplo, los trajes de personajes famosos, la pluma con la que se firmó un acuerdo muy, muy importante, ¿no? Los originales de determinadas obras que se supone que son sagrados, ¿no? Hay una anécdota que a mí me encanta. Einstein escribió sus artículos, los primeros artículos sobre la relatividad, en 1905. Los debió escribir con una pluma o a mano, porque máquinas de escribir no había, ¿no? Entonces, en un determinado momento, una universidad quiso tener los originales, ¿no? Él los había tirado a la basura alguna vez que estaban publicados, pero querían la reliquia. Entonces le dijo a su secretaria, mira, dítame por favor el artículo, que lo copio a mano y se lo vendo a precio de oro. La reliquia es el manuscrito de 1905, en donde Einstein revoluciona la física. Es otro tipo de reliquia, pero es una reliquia. Pues vamos con algunas de ellas que forjaron el destino de Europa. Hablas en tu libro del rey de Hispania, la señora Lupa y la tumba del apóstol Santiago. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Quién era o quién es el rey de Hispania? Vamos a ver, en este capítulo, en el capítulo aparecen todos los países de Europa, todas las grandes monarquías de Europa, cada una con su reliquia que está unida a una leyenda de conversión, ¿no? Entonces en Inglaterra, en Francia, en Noruega, en España, en Escocia, en todos los lugares suele haber una leyenda que es un santo o un apóstol que llega a un reino que es pagano, convence al rey pagano de que el cristianismo es mejor que el paganismo y el rey se convierte y automáticamente todo el mundo pasa a ser cristiano. En ese capítulo, ¿qué se estudia? Se estudia el texto más antiguo de una leyenda inglesa, es decir, la leyenda más antigua que habla del apóstol Jaime, que es el apóstol Santiago, ¿no? Es una leyenda inglesa, es una leyenda del siglo VIII, que está en un libro escrito por un obispo inglés que se llama Carmina Eclesiástica, en donde cuenta que Jacobo, que es como se llama el apóstol, ¿no? Fue a Inglaterra, ¿no? Convirtió a los ingleses, volvió a Jerusalén, y en Jerusalén lo ejecutaron y sus discípulos lo trajeron de vuelta. Esta es una leyenda inglesa, que es la leyenda del apóstol Jaime, ¿no? Y en esa leyenda se dice que sus discípulos cogieron un barco de piedra sin remos, ni velas, ni timón, y en una noche el barco llegó de Jaffa, o sea, de Tel Aviv, a Padrón, que es un pueblito que está cerca de Santiago, y trajeron el cuerpo del apóstol decapitado. La reina Lupa es una reina legendaria que no existió, que vivía en Galicia. Entonces les dijo a los discípulos que subieran el cadáver en un carro tirado por dos bueyes. Esos bueyes estaban, digamos, furiosos, y la reina quería que destruyeran el cadáver. Bueno, los bueyes siguieron el camino de una estrella, se pararon en el lugar donde no es Santiago en esa leyenda, es un lugar de Hispania, y en ese lugar se enterró el apóstol y se le dio culto, ¿no? Esa es la leyenda que se analiza ahí. Es una leyenda inglesa que no es conocida en España hasta la Alta Edad Media, ¿no? Pero que es la leyenda de Santiago. Y qué curioso que tiene que ver con nosotros, con Santiago de Compostela, y quizá como el inicio de lo que podía ser
España o Hispania entonces? Hispania, en el texto de este obispo que se llama Adelmo, se refiere a la Hispania visigoda, ¿no? Que es se llamaba Hispania y tenía un rey, porque en la Edad Media no existía ya Hispania, ¿no? Después de la invasión musulmana, ¿no? Entonces este obispo escribe ese libro, el libro llega a Hispania, ¿y qué ocurre cómo es el procedimiento? La gente suele pensar que la Iglesia Católica es aficionada a las supercherías, lo cual es verdad unas veces y otras veces no, pero en realidad la Iglesia luchó muchísimo contra las reliquias, porque las reliquias hubo decenas de miles. Felipe II se llevó 7.500 reliquias al Escorial, 7.500, ¿no? Entonces, la Iglesia, una vez que se descubría algo, establecía un procedimiento jurídico, legal, en donde un obispo tenía que coger y examinar el objeto, ver si el personaje del que se hablaba era real o no, porque la mayor parte de las reliquias son de santos que no existieron, ver si tenía verosimilitud histórica que pudiese llegar a ese sitio, entonces validarla. Y lo que validaba era el culto. Vamos a ver, los concilios de la Iglesia, sobre todo a partir de Trento, lo que dicen es que cuando hay... por ejemplo, en Santiago, ¿no? En Santiago no se le da culto al apóstol. O sea, no da igual que la reliquia sea verdadera o falsa, ¿no? Lo que importa es el culto. Y el culto no es al objeto, el culto es al santo. Y según la doctrina católica, los santos están en el cielo, no en la tierra. Con lo cual no hace falta tener una tibia para darle culto a un santo. Vale. Ese es el... Vale, te iba a decir que iba a dejar a Santiago para el final, porque muchos dicen que... lo que se venera en Santiago de Compostela no es el cadáver del apóstol Santiago, sino de otro santo, ¿no? Sí, vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Ningún texto auténtico, ¿no?, del cristianismo primitivo, desde San Pablo, ¿no?, hasta llegar al siglo VIII, menciona la predicación de Jaime, que es como se llama en hebreo se dice Jacob, ¿no? Menciona esa predicación. San Pablo, si un discípulo hubiese venido a Hispania, lo sabía, y en una de sus epístolas dice que él tiene pensado venir a Hispania, a las ciudades del sur de Andalucía, Cádiz, Málaga, etcétera, etcétera, a predicar, porque no predicó nadie. Si tú cogemos todos los textos griegos y latinos del cristianismo antiguo, en ningún texto se menciona la predicación del apóstol Jaime, ¿no?, del apóstol Jacob. Es lógico, porque aquí no había ciudades, no había ninguna comunidad judía, y San Pablo solo predica en ciudades donde hay una comunidad judía. Si no, no va, porque es donde lo reciben. Entonces, ¿qué nos dicen las fuentes a los historiadores? No hay ninguna fuente cristiana, ni ningún papa reconoció la presencia de Jacobo en Hispania. Punto. Eso está claro. Pero hay una corriente muy asentada desde hace bastante tiempo que dice lo siguiente. Yo creo que a la gente esto le puede interesar. La primera persona condenada a muerte por la Iglesia y luego ejecutada por el poder civil es Prisciliano de Ávila, que es un hereje muy famoso, ¿no? Era un obispo de Ávila, era un obispo que predicaba el ascetismo y criticaba la riqueza de la Iglesia, y por conflictos con otros obispos fue llevado a Trèveris, que era la capital del imperio, en la Galia en aquel momento, fue juzgado y condenado a muerte con 2 discípulos. Lo que sí sabemos que es verdad, porque lo dice un historiador de la misma época, que se llama Sulpicio Severo, es que Prisciliano y sus discípulos fueron llevados a Galicia, aquí, ¿no?, y que en Galicia, dice él, se les rinde culto como mártires, ¿no? Si a Prisciliano y sus dos... Y aquí hay 3 cadáveres, ¿no? Habría 3 cadáveres. Según algunos autores, no. Pero si hay 3 cadáveres y la fuente de la época dice que Prisciliano y sus discípulos se le da culto en Galicia, y en los concilios de los suevos y de los visigodos todos los obispos gallegos son priscilianistas, algunos historiadores dicen, hombre, es más lógico que sea Prisciliano que Jacobo, ¿no?, que Santiago. Y es que además, según el obispo que excavó la catedral después de la Guerra Civil, Guerra Campos, la cronología más antigua de la tumba que está debajo de la catedral es del siglo IV, de la misma época que Prisciliano. Bueno, cada uno que escoja lo que quiera, pero esto hay mucha gente que lo defiende. Wow, vamos a seguir con más datos, ya veréis. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hoy hablando de reliquias y tesoros sagrados que forjaron el destino de Europa. Vamos a dejar ahí lo de Prisciliano de Santiago y luego retomamos, si te parece. Nos vamos a Inglaterra, la conversión de Inglaterra. Has hecho una serie de capítulos de conversiones. Hemos hablado de Hispania, ahora le toca a Inglaterra, José de Arimatea y Glastonbury. ¿Otro santo?
Vamos a ver, José de Arimatea es un personaje muy, muy importante. Primero, porque es un personaje real, es un personaje histórico, ¿no? José de Arimatea era un fariseo muy rico de la época de Jesús, estaba bien relacionado con el poder romano, y cuando Jesús fue ejecutado, Jesús no tenía tumba, porque era muy pobre, era un carpintero, ¿no? Entonces José de Arimatea tenía una tumba disponible y le pidió permiso a Pilatos, ¿no?, para enterrar a Jesús allí. Pilatos no estaba mucho por la labor de que se enterrara a Jesús, porque él decía que sus discípulos iban luego a inventar que iba a resucitar y que automáticamente iban a decir que, bueno, pues que era Dios, ¿no? José de Arimatea es real, prestó su tumba, que es una cueva en una montaña en donde Jesús fue enterrado y donde después, según los evangelios, después resucitó. Bueno, José de Arimatea entonces es un personaje histórico, y la leyenda inglesa dice que José de Arimatea llegó a Inglaterra trayendo nada más ni nada menos que el cáliz de la última cena, que es el Santo Grial, ¿no? Por eso es tan importante la leyenda de José de Arimatea. José de Arimatea llegó a Inglaterra, convirtió al rey de Inglaterra al cristianismo, y luego murió y fundó una pequeña iglesia en una isla, en un sitio que se llama Glastonbury. Glastonbury es el lugar en donde luego los ingleses sitúan al rey Arturo, ¿no?, por el Santo Grial, y en Glastonbury hubo la abadía más grande de toda la Europa medieval. José de Arimatea sería el personaje más antiguo, ¿no?, que había convertido, digamos, en las leyendas, ¿no?, a un rey inglés. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Felipe II, sabes que se llevaba muy mal con la reina de Inglaterra, ¿no?, con la reina Isabel, sí, todo lo de la invencible y todo esto. Bueno, pues en un momento los embajadores de Francia, España e Inglaterra tuvieron que discutir quién entraba primero, si el embajador de Felipe II, el rey más poderoso del mundo, el de la reina de Inglaterra, o el del rey de Francia. Felipe II tuvo que bajar la cabeza y decir que no, primero iba el de Inglaterra, porque José de Arimatea, la conversión de José de Arimatea más antigua, después iba el rey de Francia, porque Francia fue convertida por María Magdalena, que era una mujer del séquito de Jesús, y después, en último término, iría el embajador español. Cuando se consigue bajarle los humos a Felipe II, que tenía bastantes, ¿no?, con la prelación de los embajadores por la leyenda de la conversión, esto quiere decir que la leyenda de la conversión es importantísima incluso en la política internacional. Curioso. Has hablado ya de dos datos y que tenían que ver con Gran Bretaña. Que incluso nos involucraba a nosotros. ¿Por qué? ¿Eran tan importantes los ingleses en ese tiempo? Ellos repartían la importancia de las reliquias. Cuando hablabas del rey de Hispania y de Santiago, la leyenda era también británica en vez de ser española. Sí. Vamos a ver, la leyenda es británica porque estas leyendas se hicieron en los monasterios y en los obispados de Inglaterra, en los cuales se desarrolló un cristianismo muy importante, que luego es lo que se llama el cristianismo celta, ¿no? Ese cristianismo estuvo a caballo, digamos, entre Inglaterra y la Galia, y luego pasó a Irlanda. Es decir, San Patricio, el patrono de Irlanda, que todos conocemos por la fiesta de la cerveza y por los irlandeses, ¿no? Es que no es inglés, y San Patricio funda los monasterios en Irlanda partiendo de la Galia, ¿no? Entonces el cristianismo inglés fue muy importante y los monasterios ingleses también, ¿no? Entonces ellos inventan las leyendas. Una leyenda es lo que da prestigio, y la leyenda exige tener una reliquia. La reliquia de José de Arimatea es el cáliz de la última cena, ¿no?, que evidentemente no hay ningún cáliz de la última cena. Y no lo tienen los británicos tampoco, claro. No tiene nadie. Vamos a ver, Jesús es un carpintero. La Pascua que hace Jesús es como la Pascua que hacen los musulmanes ahora. O sea, consiste en sacrificar un cordero y comerlo en una cena. Un grupo de carpinteros y de pescadores iban a tener un cáliz lleno de oro, lleno de joyas, pues tendrían un cáliz de cerámica o de madera, ¿no? No se puede seguir esa huella, ¿no?, de ese cáliz. Lo que pasa que, bueno, los ingleses crearon la leyenda, después esa leyenda se convirtió en la leyenda del rey Arturo y en la leyenda del Santo Grial, y ahí ya una reliquia que tiene un origen se convierte en otra, pero que es importantísima, ¿no? El Santo Grial, luego hay santos griales por toda Europa, ¿no? Las reliquias siempre tienen varios ejemplares, Vale, te iba a preguntar que el que tenéis ahí en Piedrahíta, entonces no es... Pues no, evidentemente no. Es decir, vamos a ver, un historiador, independientemente de sus creencias, dirá, bueno, en la última cena, ¿cómo sería el cáliz que pudieran utilizar? La copa, pues sería una copa de cerámica, y nosotros sabemos cómo son las copas de cerámica del siglo I después de Cristo en Palestina, ¿no? Esa sería el original, ¿no? Lo que pasa es que, hombre, esa reliquia no se iba a transmitir porque no se puede transmitir, porque tendrían que haberse
que haberse conservado y pasado en una línea, digamos, de transmisión de uno a otro, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Vamos a ver, hay unas reliquias que tampoco tienen ninguna verosimilitud histórica, que son los trozos de madera de la cruz de la crucifixión, ¿no? Sí. Esta reliquia... El lignum crucis. El lignum crucis. Bueno, esto lo inventó nada más ni nada menos que una señora a la que convenía no llevarle la contraria, porque es Helena Augusta, la madre del emperador Constantino. A Helena Augusta hizo un viaje a Palestina para encontrar las reliquias que ella quería encontrar. Entonces, lo que dice la leyenda es que la crucifixión es un sistema de pena de muerte propio de los romanos, no es judío, ¿no? Y las cruces se utilizaban y se tiraban, pero no se iban a conservar en ningún lado. Esta mujer quería encontrar los restos de la pasión, y lo que dice la leyenda es que paseando por un monte encontró un trozo de madera. Entonces, para saber si esa madera, que tenía que ser de la cruz, porque lo decía ella, que era la madre del emperador, decidió que le trajeran a los paralíticos más paralíticos de Jerusalén. Y los paralíticos más paralíticos de Jerusalén, al tocar la madera, empezaron todos a... Con lo cual quedó demostrada la autenticidad del lignum crucis. Bueno, es una leyenda sagrada, ¿no? Evidentemente no tiene la más mínima verosimilitud. Ahora, desde luego, si sumas todos los trozos del lignum crucis que hay en Europa, vamos, tienes leña para todo el invierno, vamos. Vamos con otro personaje y otra leyenda. ¿Estás a gusto? Siempre me gusta preguntar a los invitados cuando nos veo si están a gusto. Sí. Vale, María Magdalena y la conversión de Francia, otro personaje que es auténtico, es una leyenda. Has puesto en entredicho muchas cosas que aquí en el programa hablamos y algún día tendremos que volver a tocar contigo, ¿eh? Lo del lignum crucis por un lado, el Santo Grial, algún día hablamos también de ello. María Magdalena, mujer de Jesús, prostituta, un personaje importante dentro del grupo de Jesucristo que huyó a Francia, ¿o cuál es su historia desde tu punto de vista? Vamos a ver, María Magdalena tiene una historia que además viene muy a cuento hoy, en estos días, porque después de la muerte del Papa Francisco, ¿no? Porque el Papa Francisco cambió en un texto, ¿no? No cambió, volvió al texto originario del Evangelio, en donde no se dice que María Magdalena sea una prostituta, ¿no? Te explico en un momento. María Magdalena es una de las santas mujeres que acompañan a los apóstoles. Eso está claro en los Evangelios. Y se llama Magdalena porque es la ciudad de Magdala. El texto del Evangelio en donde se habla de la pecadora, se le llama simplemente así, no habla de María Magdalena, es de una mujer anónima que es la pecadora, que visita a Jesús, está arrepentida de su oficio, compra aceite perfumado, le lava los pies, se los seca con el pelo. Los discípulos y los fariseos critican a Jesús por dejar que una prostituta lo toque, y es cuando dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esa pecadora no es María Magdalena. María Magdalena, ¿por qué es tan importante para los cristianos? Porque cuando resucita Jesús, volvemos a la tumba, al lado de la tumba hay unos guardianes y llegan las santas mujeres, María Magdalena y las otras. Y María Magdalena, según la teología y los evangelios, es el único ser humano que vio en carne y hueso a Jesús resucitado. No lo vio su madre, lo vio María Magdalena. Por eso María Magdalena es tan importante. María Magdalena es importantísima por esa razón. Luego ocurre otra cosa. Hubo unos evangelios que son los evangelios gnósticos, en donde decían que como María Magdalena es una santa mujer, era la rival de San Pedro. Y entonces ahí se planteaba la cuestión de si las mujeres podían ejercer la función sacerdotal como los hombres, ¿no? Como los apóstoles. En principio los gnósticos decían que sí, luego se dijo que no. ¿Qué ocurrió con María Magdalena? Que el Papa Gregorio Magno, ¿no? En el siglo VI, dijo en un texto que María Magdalena era la pecadora del Evangelio, pero el Evangelio no dice eso, son textos distintos, para, digamos, degradarla en importancia, ¿no? O en dignidad. El Papa Francisco en otro texto dice que eso nunca fue verdad y que María Magdalena no tiene nada que ver con la pecadora, por lo cual ya digo que esto viene muy a propósito en esta semana, ¿no? Entonces María Magdalena, en otra leyenda,
se inventa la leyenda de que es una prostituta, como todas en las leyendas sagradas. Las santas pecadoras empiezan en la prostitución a los 12 años, se retiran a los 20, hacen penitencia hasta que mueren. María Magdalena llegaría a Francia, convierte al rey de Francia, pasa a vivir en una cueva en una montaña en Provenza, los ángeles le llevan la comida todos los días hasta que muere, y es la santa que convirtió a Francia. Después, ¿qué ocurre con María Magdalena, esposa de Jesús? No hay ningún texto en el Evangelio que diga que fuera esposa ni amante de Jesús. Eso no lo hay de ninguna manera. Wow. Me quedo sin palabras. Dejamos historias y nos vamos a hablar de reliquias. Para ti, ¿cuál es la reliquia más importante del mundo? ¿La Sagrada Síndone, quizá? Vamos a ver, es que el problema de las reliquias en el cristianismo es un problema, es una gran paradoja. Te voy a explicar por qué. La persona más sagrada que existe en el cristianismo es Jesús, evidentemente. Pero Jesús no puede dejar reliquias porque subió al cielo en cuerpo y alma. Entonces no puede haber reliquias de Jesús directas, ¿no? Hay otra reliquia que dio lugar a unas historias que nunca fue reconocida por la Iglesia, pero de la que llegó a haber cientos de ejemplares. Un autor alemán hizo todo el catálogo, que es el prepucio de Jesús. Los judíos circuncidaban a los niños, ¿no? A los bebés. Te iba a preguntar ahora por el santo prepucio en Calcata, sí, te iba a preguntar por él. Eso evidentemente nunca fue admitido por la Iglesia, pero es que no hay uno, hay cientos de prepucios. Hombre, es la única manera de decir que tienes algo de Jesús, ¿no? Porque eso se lo cortaron y ahí quedó. El resto del cuerpo subió al cielo. El problema es que no puede haber reliquias de Jesús, que son las que tienen más prestigio. ¿Cuál es la siguiente que tiene prestigio? La Virgen María. Pero es que subió al cielo en cuerpo y alma. Entonces tampoco puede tener, dejar reliquias. Entonces de ahí lo que se inventa. A Mahoma le pasa lo mismo, sube al cielo en un caballo blanco, no puede dejar reliquias. Sin embargo, hay pelos de Mahoma en sí, ya. En Estambul. Claro, hay pelos de Mahoma y túnicas de Mahoma. Hay una en Kabul y otras en otros, que es la auténtica siempre, ¿eh? La túnica de Kabul es la auténtica, la de la Meca es la auténtica, todas son auténticas. Y todas son la túnica de Mahoma. Ese es el problema. Ni Jesús ni María pueden dar reliquias, ¿no? Entonces, las reliquias, si seguimos la jerarquía, las más importantes son las de los apóstoles. Pero claro, las de los apóstoles la mayoría son legendarias, excepto, según la arqueología, excepto la tumba de San Pedro, que sería la que es viable, digamos, históricamente. Las demás no son viables, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo el mundo quiere tener reliquias porque las reliquias dan prestigio. Hay otro factor muy importante. La Iglesia exigió que para consagrar un altar en el que se pueda decir una misa, había que tener una reliquia. La reliquia puede ser un trocito de tela, ¿eh? No solamente daban prestigio, sino que daban dinero también, ¿no? No, claro, daban dinero, pero estaba prohibido venderlas, ¿no? Es decir, la Iglesia prohibió radicalmente comprar y vender reliquias, no regalarlas. Por eso los reyes se las regalaban y los papas se las regalaban. Luego, el siguiente, el gran banco de reliquias del cristianismo antiguo son las catacumbas de Roma. En las catacumbas de Roma están enterrados mártires que fueron ejecutados, digamos, en las persecuciones. Evidentemente se supone que son santos y están en el cielo. Y esas tumbas sí que existen, pueden tener huesos y las lápidas están ahí y se sabe que son cristianas. Entonces, el gran foco de las reliquias son las catacumbas. Claro, están en Roma. En Inglaterra, en Francia y por ahí no hay catacumbas. Entonces, no hay reliquias antiguas viables. Entonces, esas reliquias normalmente se podían regalar o se podían intercambiar. Incluso en el libro aparece citado un ladrón muy famoso que robaba las reliquias. El sistema era el siguiente. Tú imagínate que tú eres un obispo de cualquier abadía importante, ¿no? Y me mandas un fraile a mi abadía a Santiago, ¿no? Para que lo acoja, está aquí un tiempo y en un determinado momento, así como en El nombre de la rosa, escapa el fraile en su mula llevando una reliquia, ¿no? Después échale un galgo para que te la devuelva, ¿no? Hay un ladrón muy famoso que se especializó en robar reliquias, pero venderlas estaba absolutamente prohibido, regalarlas no. Y las reliquias lo que daban es prestigio y dinero, porque si tú tienes la reliquia, cuanto más importante es el santo, más importante es la Iglesia y más milagros se hacen. La reliquia se supone que hacen milagros. El milagro de atraer peregrinos y dar dinero a veces a las abadías, a las iglesias. Digo, no sé. Sí, mira, en el capítulo de María Magdalena hay
muy curioso, que se explica cómo funcionan las reliquias, ¿no? Y además este es un tema que estudió un profesor que era catedrático de arqueología en la Universidad Pontificia de Roma, que decir que de ser así impío no era, ¿no? Este señor cuenta cómo se descubrió María Magdalena en la abadía más grande de Francia, que se llama Vézelay. El obispo de Vézelay quería tener una reliquia importante, ¿no? Entonces él cuenta, porque además se puede seguir en todos los documentos, cómo decide lo siguiente. Siempre que aparece una reliquia pasa lo mismo. Y pasa lo mismo en Irán. Una noche, salimos esta noche, que el cielo está claro y de repente vemos que en un campo brilla una luz. Nos acercamos a esa luz y de repente empieza a oler todo a flores, ¿no? Y a perfumes. Eso quiere decir que ahí hay un cuerpo santo. Entonces este abad decidió encontrar a María Magdalena y entonces llamó a un notario, a varios sacerdotes y a varios amigos para levantar actas de lo que él sabía que iba a encontrar, porque lo había enterrado primero, ¿no? Lo que encontró fue un esqueleto con el pelo que le llegaba de la cabeza a los pies, porque la leyenda dice que María Magdalena nos había cortado el pelo. Automáticamente tenemos la abadía de Vézelay, la más rica de Francia. El Papa se enfada, está explicado en el libro, y entonces le dice a otro obispo francés, en la Saint-Bon, haz el favor de descubrir tú también a María Magdalena, porque este se está poniendo las botas con las peregrinas. Y efectivamente, la descubre también, y entonces el Papa dice, no, la Magdalena auténtica es la de la Provenza, no es la de Vézelay, ¿no? La Provenza, en donde está enterrada María Magdalena, peregrinaron todos los reyes de Francia. Peregrinó Carlos III, el nuestro, el Borbón, y fue un lugar de peregrinación igual de importante que Santiago, pero la Revolución Francesa lo arrasó totalmente. Cosas de reliquias y del mundo. Casi terminando, lugares mágicos. Hay algunos lugares donde hay reliquias, como en la Meca, la Kaaba. Sí, claro. Es que lo sagrado, la reliquia, lo decía antes, lo importante de la reliquia es el lugar, ¿no? Mira, hay una leyenda judía que a mí me gusta mucho, que dice lo siguiente, donde se ve muy bien la importancia del lugar, el rito y la leyenda, ¿no? La leyenda dice más o menos así. Hace muchos años, hace muchas generaciones, un rabino sabía que para hacer un milagro tenía que ir a un sitio y solo un sitio. Y al llegar a ese sitio tenía que hacer un sacrificio de un animal y rezar una oración, y entonces automáticamente se hacía el milagro. Cuando pasó el tiempo, los rabinos ya no sabían hacer el sacrificio, pero sabían dónde estaba el lugar. Entonces iban al lugar, no hacían el sacrificio porque no sabían, pero rezaban la oración y se hacía el milagro. Pasaron más generaciones y los rabinos ya tampoco sabían dónde estaba el lugar, pero contaban esta historia que te estoy contando y hacían el milagro. Curioso. Entre otros eso, la Kaaba en la Meca. Y hay algunas tumbas de políticos, como la de Lenin o la de Mao Zedong, que se han convertido también, no sé si en reliquias, pero sí en lugares de peregrinación, ¿no? Hombre, la tumba de Lenin está en la introducción del libro. La tumba de Lenin está construida a partir de las tumbas de los santos de la Iglesia ortodoxa rusa, ¿no? El cadáver de Lenin fue momificado, se estropeó, lo arreglaron y eso era un lugar de peregrinación, y ahí iban, digamos, los novios que iban de viaje de novios a Moscú tenían que ir a ver eso, ¿eh? Hay una cosa muy curiosa. Un profesor italiano, que es amigo mío, antes era del Partido Comunista, me contaba que cuando cayó la URSS, un empresario de Las Vegas quiso comprar el cadáver de Lenin para ponerlo en Las Vegas, y bueno, eso sería ya la muestra absoluta de la humillación de la URSS ante Estados Unidos, ¿no? Y se lo iban a vender. Lo que pasa es que este señor, que era catedrático de griego de la Universidad de Bari, organizó una suscripción para llevárselo a Bari. Al final a los rusos les dio vergüenza y decidieron no venderlo porque ya era humillarse demasiado, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, es una reliquia laica, atea, que podía acabar en un casino de Las Vegas, pero es una reliquia exactamente igual. Reliquias y tesoros sagrados. Al final no importa mucho que sean reales o no, ¿no? Importa más el poder simbólico que puede forjar creencias, a veces dinero e incluso naciones, ¿no? José Carlos. Sí, evidentemente, es decir, todas las leyendas de conversión que aparecen ahí están unidas a identidades políticas y al prestigio de los grandes reinos, ¿no?
Y yo vuelvo a insistir, la reliquia da igual como sea. Si tú no crees que existe Jesús, da igual que nos pongamos a discutir nada. Si no crees en el personaje o en la historia, la reliquia no tiene sentido. Si crees en él, le puedes dar sentido al objeto, si no, no. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Yo encantado de estar con vosotros. Si forma de contacto contigo, si quieren saber más de este trabajo, Reliquias, Tesoros Sagrados que forjaron el destino de Europa, o de ti, o de tu trabajo, sí. Yo utilizo mucho el correo electrónico que contesto siempre, muy fácil, es josecarlos.bermejo@USC, Universidad de Santiago de Compostela.es. Yo lo contesto siempre a quien quiera escribir. josecarlos.bermejo@USC, Universidad USC de Santiago de Compostela.es. Pues ha sido un placer. Volveremos a estar en contacto contigo y que no sea la última vez que estás en el espacio en blanco. Yo encantado de volver con vosotros. Fuerte abrazo, hasta muy prontito. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Te apasiona el mundo del audiovisual? Descubre una formación única diseñada para ti. Desarrolla tus habilidades en el mejor centro de formación. Formación profesional, cursos especializados, másteres, modalidades presencial y online. RTV Instituto. Abierto plazo de inscripción. La formación que tú quieres. Y recuerda, 24 horas fin de semana. El informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Juan Gómez, nuestro compañero, ya está preparado para traernos uno de esos capítulos de investigaciones que hace con testimonios. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Siempre un placer, ¿cómo no? También para nosotros. Hoy creo que vamos a hablar de la Ouija, algo que se está, de nuevo, desgraciadamente, poniendo de moda, ¿no? Efectivamente, y sobre todo por las redes sociales, porque ahora mismo, con eso de aparecer, de tener likes, de tener gran cantidad de seguidores, muchos van por un camino que es realmente discutible, y es comprar una Ouija o adquirir una Ouija y hacer sesiones delante de las cámaras para luego colgarlo en sus redes sociales. Y esto se está convirtiendo en una moda en donde esos vídeos pues pretenden ser bastante espectaculares y terroríficos. Lo que ocurre es que dentro de lo que forma parte esto de la Ouija, ya sabemos que no es precisamente un buen juego, y menos para compartir a través de las redes y darle promoción. Así que atentos, esta noche manipulados por la Ouija. Es cierto que hay casos donde la Ouija ha provocado que algunos de los jugadores o de la gente que está allí en esa sesión cometieran algún tipo de acto delictivo. Sí, así es. De hecho, si te parece, vamos con un caso ya recogido, fíjate, en el año 1935. Ahí es nada. Hace prácticamente 90 años. Hablamos de una vivienda en Kansas, en Estados Unidos. Es la casa de Herbert y Nellie Hart. Reciben, la policía en este caso, en ese año recibe una llamada telefónica porque los vecinos han escuchado 4 disparos en la casa de este matrimonio y descubren a Herbert, cuando abre la puerta, que está manchado de sangre, tiene heridas en la cabeza, también tiene heridas, cortes en las piernas, mientras que Nellie, su mujer, yace muerta en la cocina. Y Herbert, fíjate, le cuenta a la policía una historia alucinante. Les dice que Nellie, su mujer, hacía unas semanas había comprado una Ouija y había jugado con ella. Y la entidad que había aparecido en esa Ouija le decía que su marido, Herbert, había escondido $15,000 en algún lugar de la casa y que no quería compartirlos. Bueno, pues Nellie se obsesiona a tal punto que llega a agredir a Herbert, le llega a atar incluso en la cama en un momento determinado, le golpea la cabeza, le apuñala las piernas con un pequeño cuchillo, hasta que Herbert, desesperado, prácticamente le dice lo que su mujer quería escuchar, simplemente para que le desatara. Y en el momento en el que se siente liberado, Herbert toma una pistola y acaba con la vida de su mujer. Cuando fue detenido, aseguró que todo esto lo había provocado la Ouija.
Creo que tenemos algún corte. Empecé a preguntar qué había pasado ese día. Me dijo, no, que como alrededor de las 1 de la mañana, 1:30, había bajado y que había encontrado a todos súper locos, que golpeándose unos con otros, que el hermano de él había roto una ventana y que se quería salir por ella, y que estaba cortado y toda la cosa. También me dijo que mi hermano estaba totalmente desnudo, que él bajó y estaba desnudo él, y que los otros sí estaban por allá todos locos. ¿Qué le había ocurrido a su hermano? Pues fíjate, lo que acabamos de escuchar es la voz de Angie. Ella es la hermana de un joven llamado José Mauricio Espina, 17 años. Vamos a situarnos 12 y 13 de abril, en concreto la noche del 12 al 13 de abril del 2022, en Patio Bonito, en Colombia. José Mauricio queda con unos amigos y simplemente van a pasar la noche en una casa. Y de repente ocurre algo. La policía llama a Angie se presenta en ese lugar, descubre toda la escena y lo que ocurre es que su hermano, Miguel, había muerto, había sido asesinado. Qué extraña historia, ¿eh, Juan? ¿Podrían haber consumido tequila o alguna cosa, alguna extraña cosa? Pues podría ser. Fíjate, cuando llega la policía, pregunta a los amigos de José Mauricio qué es lo que ha ocurrido y empiezan a contarle una historia. Le dicen que se han puesto a jugar a la Ouija, que ha aparecido un personaje, un ser, una entidad, que les ha dicho que necesitaba hacer un sacrificio. Y en ese momento, José Mauricio, según su amigo, se ofrece para ser el sacrificado y los demás le quitan la vida. Y es cierto que sí había, de hecho, una droga muy específica, LSD. Lo que ocurre es que cuando le hacen la autopsia a José Mauricio, él no tenía la droga incorporada en su cuerpo, no había tomado ninguna sustancia. Por lo tanto, este chico de tan solo 17 años se creía a pies juntillas que había un ser que estaba mandando a sus amigos que necesitaba un sacrificio y él se ofreció aparentemente como voluntario para tal hecho. Extraños casos ocurridos con la Ouija. Creo que traes un caso también de la Universidad Laboral de Sevilla, ¿no? Eso es, ocurrió el 9 de marzo de 1994, pero la noticia se publicó el 13 de marzo, se publicó de hecho en el diario ABC, en la sección de sucesos. Déjame que te redacte brevemente lo que decía esa noticia. La noticia decía: la joven de 15 años, RCR, resultó gravemente herida tras lanzarse a una piscina sin agua en Sevilla y continúa ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, informaron ayer fuentes de dicho hospital. La chica, según informaron fuentes sanitarias, se arrojó el pasado miércoles por causas que se desconocen. Eso es lo que decía la noticia. Lo que ocurre, Miguel, es que sí sabemos cuáles fueron las causas y mucho nos tememos que son terroríficas. Si te parece, vamos a escuchar la voz de un profesor que estuvo con amigos, con compañeros de esta chica cuando se arrojó desde ese trampolín de la piscina. Vamos a escucharle porque lo que dice es que estos chicos comenzaron a hacer una ouija y apareció un personaje nada recomendable. Hasta que por fin salió pues el peor personaje que les podía salir, el demonio, Satanás. Y entonces, pues a través de ese contacto, Satanás les estableció un turno que tenían que suicidarse, porque si no, él se encargaría de buscar la forma de llevarlos con él. Qué increíble. Parece que siguieron las instrucciones de la Ouija, entonces. Sí, ella quiere negociar además con esa entidad y para ello quedan en esa piscina, una piscina que está vacía, una piscina abandonada llena de escombros. Se suben hasta el trampolín que está a una altura de 4 pisos, Miguel, de 4 pisos, y allí realizan otra ouija. Y ella quiere negociar. Este personaje, al parecer, le dice que no, o este ser, esta entidad le dice que no, que tienen que cumplir los pactos como una especie de, de orden a la hora de acabar cada uno con su vida. Y esto es lo que dice el profesor que sucedió. Aquello le dijo que no, que estaba establecido el turno de las muertes y que eso no iba a cambiar. Pero entonces ella dijo, ¿y si es en este mismo momento? Si lo hago en este mismo momento. Y estaba con un compañero, el compañero dijo que no quería seguir esa sesión, bajó para abajo, se sentó al borde de la piscina, que te digo estaba vacía, llena de cascotes, de obras, de restos de ladrillos, de cemento y demás, y se quedó allí esperando que la compañera bajara. Pero en ese momento mira para arriba y se da cuenta que la compañera hace una postura como la del ángel que se va a lanzar al agua,
y dice, este es un buen momento para morir como otro cualquiera, y se tira. Tremendo. No murió, ¿no? La llevaron al hospital, ¿la has contado? ¿Qué pasó? Sí, afortunadamente no murió precisamente porque, fíjate la casualidad, había un gran neumático abajo entre los escombros, ella cae sobre el neumático que amortiguó el impacto, aunque no evitó que se rompiera una pierna, incluso la mandíbula. Efectivamente, tal como dices, fue ingresada en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, y ahí empezó a surgir un montón de personas que se habían enterado de todo lo sucedido con la Ouija y al parecer querían hacerle incluso un exorcismo. Esto es lo que cuenta este profesor de universidad. Visitas muy raras, personas que dicen que son familiares y no lo son, personas que dicen que pertenecen a determinados círculos y no pertenecen, personas que se hacen pasar, incluso me contaron, por personas que tienen que ver con la religión, sacerdotes y demás, que tampoco lo eran, todo con el afán de acercarse a ella de alguna manera. Qué extraño todo esto, ¿verdad? Sin duda alguna. Y todo esto en relación a este objeto que ahora se está poniendo de moda en las redes sociales y que conecta directamente con casos sucedidos en la actualidad en diferentes partes del mundo. En México creo que ¿tienes una noticia? Efectivamente, ha ocurrido el 2024, hablamos del año pasado, ocurrió en Puebla, en una escuela, en este caso la escuela Ricardo Gómez Magón, donde sucede algo muy extraño relacionado precisamente con la Ouija. La noticia salió en los medios de comunicación, en este caso en Noticias México, y así lo contaban. Al menos 20 estudiantes fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil, así como del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, y 2 adultos también. Esto después de que se tuviera el reporte de que 3 alumnas estaban jugando con una Ouija y posteriormente, al regresar al salón comenzaron a sentirse mal, les platicaron a los compañeros y ellos también presentaron crisis nerviosa. Por eso acudieron servicios de emergencia al sitio, así como elementos de la Policía Municipal para atender este reporte. Manipulados por la Ouija. Es curioso porque, Juan, como esta historia que es muy antigua, cómo se pone de moda como si fuera una ola, ¿no?, que va llegando y de nuevo lo olvidamos y luego vuelve a surgir, y ahora con las redes sociales está de nuevo de actualidad. Así que cuidado con ese tipo de juegos que pueden ser peligrosos, como hoy nos ha mostrado nuestro compañero. Cuidado, y además te voy a contar una pequeña historia. Un año antes, el 6 de julio del 2023, sucedió también en Colombia otro caso, y aquí no fueron 20 las personas afectadas, fueron 36 por jugar a la Ouija y por tener, algo que las mismas autoridades dijeron que no había explicación para lo que había sucedido. Convulsiones, estados de trance extraños, todo esto vinculado a este mal llamado juego. Como siempre, un placer, y gracias por alzar la voz y decir cuidadito con estas cosas. Forma de contacto contigo si te quieren relatar sus experiencias. Pues a través de Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, o a través del email del programa, en este caso, juangomez_en_blanco@gmail.com. Como siempre, un placer. Seguimos en contacto. Seguimos. Miguel, fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Tenemos que hacer una pausa obligada, llega la actualidad, ojalá sean buenas noticias y en vez de guerra nos traigan informaciones de ovnis o de monstruos que aparecen, de estos legendarios, de estos que tratamos de vez en cuando en el espacio en blanco. Eso mejor que las guerras. Y tras las noticias regresamos, hay un nuevo invitado esperando que nos va a hablar de un tema muy especial, no os lo perdáis. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, RNE, en Facebook, Twitter e Instagram. Esperando que estéis disfrutando de este verano y de estos programas especiales del Espacio en Blanco. Volvemos enseguida.